Liuba Cid, directora teatral, docente e investigadora. Bienvenida. Liuba, cuéntanos en qué proyectos estás involucrada actualmente. Pues ahora mismo acabamos de hacer una obra precisamente hablando del teatro, de los niños, ¿no? Y de las enseñanzas artísticas. Hemos hecho un proyecto muy interesante, un proyecto multidisciplinar de teatro, de una obra infantil, o sea, dedicada al cuento de Pinocho, que es un cuento que todos conocemos, un clásico de Carlo Collodi, y hemos hecho un espectáculo donde tiene muchísima importancia el trabajo en colectivo de la música, la danza, el teatro y las artes circenses, que es como algo que siempre nos parece que está, digamos, separado del mundo del teatro, la danza y la música, pero que es algo también un arte artesano muy importante, una disciplina artística muy importante que debemos también proteger, ¿no? Sobre todo porque además el circo ha ido evolucionando, ya nadie piensa en los circos con animales, todos pensamos en el Circo del Sol, en todas las posibilidades expresivas y maravillosas que nos da el circo con las nuevas tecnologías, además, porque creo que los niños también deben ir al teatro y creo que sus padres deben llevarles a ver obras que hagan pensar un poco y que también estén más en el área esta reflexiva de conectar con las emociones, los conceptos y las ideas, y no ir a la simple obra infantil donde los niños pues ven muñecos y colores que se mueven, ¿no? Liuba, vamos a hablar un poco de la formación. Para ti, ¿qué es el concepto de formación? Es difícil porque la formación es algo tan complejo y tan global que reducir la explicación es complicado, pero yo creo que la formación es un proceso que no se puede llevar a un paréntesis de un momento de la edad de la vida de nadie. O sea, la formación es un proceso con el que nacemos hasta que morimos. O sea, la formación es la vida es formación, y ahí entra todo, no solo entran los conocimientos, entra la experiencia vital, entra la experiencia humana, la experiencia cultural, entra el respeto, la comunicación, entran muchas cosas. La formación nunca se cierra, nunca se acaba. Incluso cuando crees haber terminado una carrera y ser un especialista en tu tema, tienes que seguir pensando que eso que sabes es completamente vulnerable y que se abrirán nuevas puertas y que aprenderás nuevas cosas. Y creo que lo importante es incidir en esto. La formación no es cerrada, es abierta, es muy heterogénea y muy poliédrica. O sea, no podemos ver que se puede formar un niño solamente por un camino o una metodología. Las pedagogías son muchas, los padres pueden elegir qué hacer con sus hijos, pero creo que siempre pensando en un amplio espectro formativo que permita que un niño pueda o un adolescente pueda desarrollarse en muchas esferas, no solamente de la ciencia, el mundo de informática, sino también el mundo de las artes y el mundo de las enseñanzas artísticas. Yo creo que desgraciadamente en los últimos tiempos hemos visto cómo las asignaturas que tenían que ver con la danza, la música, el teatro han ido desapareciendo de todos los programas de educación, algo que me parece que no está bien, y creo que eso se está notando socialmente. Yo creo que estamos generando quizá toda una expectativa en torno al mundo científico, al mundo de la economía, al mundo de la digitalización, al mundo de Internet, pero realmente estamos perdiendo las humanidades, estamos perdiendo realmente esa riqueza que da el conocimiento de las artes dentro del sistema de formación. Yo siento que la formación carece de ese espacio que hablábamos de conocimiento y de experiencia vital y sensorial. Creo que la educación se centra excesivamente en un gran amasijo de información donde lo importante es saber muchas cosas que luego al final no sirven para nada, ¿no? Si no está acompañado de un proceso realmente de aprendizaje vital, emocional, sensorial, no es válido. Y creo que ahí tiene mucho que ver no solamente el sistema de educación, el sistema educativo, sino también la familia, que yo creo que es el punto de partida, que es decir, lo que tus padres, tu madre, tu padre, tus abuelos, tu entorno familiar te enseña o te muestra en la infancia es, digamos, yo creo que el 90% de lo que al final termina siendo en la vida. Y eso influye y pesa enormemente, con lo cual el trabajo de la formación del profesor es tratar en esa pedagogía formativa de no despreciar ese universo familiar y esa cultura, ese raigambre que hay ahí en la forma de ser de tus padres, en tus raíces culturales, sino de complementar esto con una información paralela. Tú actualmente formas parte del sistema educativo oficial.
¿Estás de acuerdo con la estructura y métodos con los que funciona? Claro, el sistema evidentemente está construido en forma digamos, de una plantilla, ¿no? O sea, hay una estructura, pero ahí el profesor, el pedagogo, el maestro tiene realmente el 90% del trabajo, porque al final nosotros somos comunicadores y transmisores de esos conceptos y de esa experiencia. Si nosotros no conectamos emocionalmente, desde el punto de vista sensorial y humano, con esa información y no la transmitimos desde esa perspectiva, estamos transmitiendo códigos muertos. Estamos transmitiendo cosas vacías. Entonces es muy importante el trabajo del profesor en el aula y de cómo esos conocimientos se transmiten desde la emoción. Y ya sabemos esto que dicen que el cerebro aprende desde la emoción, y esto es algo que yo creo que todos los que nos dedicamos a la docencia sabemos perfectamente, que cuando estás en una clase ante 30 o 60 alumnos en un aula masificada, si nos dedicamos o nos ceñimos a decir lo que pone la guía docente que debemos hacer, es un fracaso y todo el mundo se duerme, porque nosotros nos hemos dormido también cuando años atrás estábamos al otro lado de la barrera, y eso lo hemos aprendido y a lo largo de los años, y entendemos que hay que darle una vuelta de tuerca y tratar siempre de encontrar formas ingeniosas y distintas para contar esos contenidos, porque al final evidentemente si no hay emoción la comunicación no se produce. O sea, hay que activar todos esos resortes y hay que estimular. Es mucho más trabajo para el pedagogo, evidentemente, porque no hay quizá tampoco una metodología para esto, ¿no? Digamos que esto lo vamos encontrando a lo largo de la experiencia docente en la vida. Es muy importante que entiendan por qué es útil estudiar, por qué están ahí y para qué están ahí. Al final, nuestros padres dicen, lo importante es que tengas, hija, un buen trabajo, pero un buen trabajo no siempre es lo que uno quiere hacer. Entonces hay que entender muy bien esto de la vocación y la obligación, por donde debemos también inculcar esto a los estudiantes, que hay que entender por qué uno hace una carrera y para qué la hace, porque al final vas a tener un enorme fracaso si realmente no crees en lo que estás haciendo y no has conectado realmente con el sentido de tu carrera. Liua, pertenezco a una generación en la que ya muchos de mis amigos son padres y vivo con ellos el ajetreo, el ritmo y el convencimiento que tienen de que los niños, además de cumplir con sus horarios y actividades escolares, deben tener otro montón de ellas en sus horas libres. ¿Qué tan beneficioso es esto para ellos? Bueno, yo creo que hay dos cosas aquí importantes. A mí me parece muy válido que se le proponga a un hijo que pueda probar efectivamente diferentes materias artísticas, o que se apunte, pues eso, a diferentes actividades. Pero por otro lado hay a la otra parte, que es, ya que hace esto, pues tengo yo más tiempo para hacer otras cosas, eso está claro. Entonces esa sobresaturación no es buena. Yo, por ejemplo, estuve trabajando en un proyecto hace años, en un proyecto de integración de música, danza y teatro, de formación para niños entre los 4 y los 11 años. ¿Qué ocurría? Que los niños llegaban a las clases tan cansados porque antes habían hecho clases de equitación, clases de recuperación de matemáticas, clases de gimnasia rítmica, y luego hacían danza, música y teatro. Esto es imposible, evidentemente. Un niño no tiene capacidad para soportar ese estrés informativo, porque al final todas estas cosas son información que va entrando, pero eso tiene que hacerse con cierta responsabilidad. Y creo que hay muchos padres que no lo hacemos bien, es decir, que están los niños apuntándose a muchas cosas, y al final esto en definitiva lo que termina es cansando al niño, e incluso algo peor, que los niños terminan teniendo un rechazo hacia esa actividad, porque igual a lo mejor se sienten ya obligados a última hora de la tarde. Un niño que ha estado haciendo 6 actividades, la 7ª actividad ya no la quiere hacer, porque es lógico, quiere jugar, quiere hacer otras cosas. ¿Consideras que la sociedad piensa que la formación o el fomento de disciplinas artísticas es elitista? ¿Por qué no se destinan más recursos a estas? No, evidentemente es elitista en la medida en que ha dejado de ser parte del sistema de educación pública. Claro, cuando necesitas pagar una actividad, entendemos que no estamos todavía heredando una crisis económica importante, y muchos padres no pueden acceder a centros privados de formación artística para sus hijos, salvo en contados casos como son los centros integrados de música, que sí permiten combinar la escolaridad con la especialización de la música. Pero en caso contrario, el padre tiene que desembolsar una cantidad para que su hijo vaya a una actividad. Esto no tendría por qué ser así, porque lo lógico sería que esos recursos de los que me hablas estuvieran dedicados a potenciar el desarrollo y la implementación de las enseñanzas artísticas dentro del sistema educativo público. Y esa es la gran deficiencia que ahora mismo tenemos.
Sin embargo, vemos como destinar fondos a equipos o dispositivos electrónicos no se considera un sobreesfuerzo. ¿Crees que falta conciencia sobre lo realmente importante a motivar? Claro, no hay una dosificación, porque yo no estoy en contra del mundo de la digitalización, ni que los niños desde muy temprana edad accedan a ese mundo, porque evidentemente este es un mundo ya digital. Esto es una revolución cultural que hay que entender y que poco a poco pues se irá transformando y se irá adaptando. Pero creo que habría que compensar, desde el punto de vista de la responsabilidad educativa, desde el seno familiar, compensar un poco esa actividad digital, ese aprendizaje, y por otro lado, no perder nunca el trabajo del juego. O sea, que son realmente, es lo que representan las enseñanzas artísticas a un nivel de formación en la infancia. O sea, el hecho de jugar, el hecho de aprender a bailar, el hecho de tocar un instrumento, el hecho de querer actuar o subirse a un escenario, en realidad son recursos que a lo que nos llevan es a jugar y a buscar que el niño aprenda y conozca y se relacione y se comunique de una forma orgánica, artesana y natural. Y no tiene por qué estar reñido con el trabajo con la tableta o con el trabajo con el ordenador. Creo que lo que nos falta es entender que esa conexión no se debe romper y tiene que haber un equilibrio entre una forma de aprendizaje digital y una forma de aprendizaje artesana. Yo creo que esto es algo que deberíamos cuidar y que no debería romperse, porque realmente creo que es muy importante que no se deje de aprender en los colegios, sobre todo el tema de las enseñanzas artísticas, ¿no? La danza, la música, el teatro, incluso las artes plásticas, que han desaparecido totalmente. Lo importante que es dibujar, que es expresar, que es canalizar emociones al final. Que eso es lo que realmente hacen las enseñanzas artísticas, que un niño canalice sus emociones, que aumente su nivel de concentración, que pierda el miedo a hablar en público. Todo esto que luego en la vida luego es tan necesario, en realidad es un mundo hacia el exterior, y lo que nos está planteando el mundo digital es un mundo hacia lo interior, porque estamos encerrados en compartimentos estancos con nuestras redes, nuestras tabletas, nuestros amigos, pero eso que aparentemente amplía el marco de sociabilización es todo lo contrario, reduce, nos lleva solo a una parte. Entonces, las enseñanzas artísticas abren ese espectro y yo creo que permiten que los niños y los adolescentes entiendan que hay otros canales de comunicación que siguen siendo fundamentales y que no deberíamos perder.